Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primeros, terceros y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la segunda sesión de Le Oye. Para ello, nos acompaña la maestra Ana Patricia Castro López del CECIT número 1 Tres Valles, quien nos presenta el tema Macro reglas para elaborar un examen. ¡Comenzamos! Muchas gracias, licenciado Roberto. Bienvenidos, jóvenes, a una sesión más. El día de hoy haremos un repaso sobre la clase anterior a través del siguiente gráfico. Recordando que el tema que vimos en la clase anterior fue el resumen. Este proviene de la palabra resumeré, que tiene un significado etimológico de aspecto latino, que significa retomar algo nuevo, ya sea renovándolo o reconstruyéndolo. También hablamos del concepto del resumen. Este significa que es la representación abreviada que se hace de un texto, es decir, tomar lo más esencial del mismo. También mencionamos en la clase anterior para qué nos sirve el resumen. Este nos sirve para seleccionar, ordenar las ideas de un texto. Define la información de un tema, asimismo, facilita la comprensión y el aprendizaje de nuevos conocimientos. De igual manera, nos ayuda o nos facilita a llevar la comprensión lectora en los alumnos y nos proporciona un escrito, ya sea coherente o lógico. El resumen tiene características. Es breve y claro. ¿Por qué? Porque nos facilita el aprendizaje de un texto. Brinda una visión general porque de cierta manera habla de manera concreta y general. Mantiene la objetividad porque nos especifica solamente las ideas centrales del autor. Sintetiza los datos ya sea de un artículo, de algún argumento o de un contexto. Facilita el aprendizaje porque nos ayuda de cierta manera a asimilar el contenido de nuevos textos. Unifica los conocimientos porque aquí de cierta manera los autores tratan de unificar un solo sentido para retomar un texto. Se escribe con un estilo propio. Aquí ustedes como alumnos van a determinar la esencia como redactores, en este caso en su resumen. Respeta la ortografía y la redacción porque de cierta manera cuida y aplica los aspectos ortográficos, sintácticos y gramaticales de un texto. Tiene flexibilidad porque como es un texto nuevo, puede ser flexible y puede estar sujetos a cambios. El resumen cuenta con técnicas. Esta puede ser la lectura comprensiva, que es la que de cierta manera nos ayuda a asimilar el contenido de un texto. Identifica las ideas principales del mismo. La idea principal dentro del resumen o dentro del texto es la columna vertebral de este. Visualiza las ideas secundarias. Estas son importantes porque ayudan de cierta manera a complementar y enfatizar la idea principal. Reconoce cuál es la estructura del texto. Aquí de cierta manera determina cuál es la estructura del texto. Es importante identificar qué estructura tienen los textos, ya sea argumentativos, narrativos o descriptivos. El resumen es una técnica de estudio, obviamente porque nos ayuda a facilitar o a comprender o asimilar el contenido de cualquier texto. Este mismo tiene una estructura que está relacionada en 5 aspectos. Tiene un encabezado, que es en donde se demuestra el título del texto que se va a leer y de cierta manera determina qué es lo que nos quiere transmitir el autor. Tiene una introducción porque aquí el autor trata de persuadir, enamorar o convencer al lector. Cuenta con un desarrollo, ya que en él transmite la idea central y principal de lo que nos quiere transmitir en ese texto. Determina con una conclusión porque en él se cierra el trabajo final de las características del texto. Es decir, que aquí el autor determina cuál es el aspecto central del mismo. Tiene una bibliografía, que es de donde se extraen las fuentes
o elementos que nos ayudan a nutrir o a enriquecer lo que es el texto. Bueno, ya vimos un breve resumen de la clase anterior. Ahora pasaremos a la sesión que nos corresponde el día de hoy, que es la sección 2, y de la cual hablamos de las macrorreglas. ¿Saben ustedes qué es la macrorregla? ¿No? ¿Todavía no tienen una idea de lo que es? Bueno, ok, las macrorreglas no es otra cosa más que son las operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. Es decir, que es la asimilación que nosotros tenemos de manera mental sobre un aspecto. Después de haber visto este breve resumen a través del gráfico, empezaremos con la sesión 2, que es la que nos corresponde el día de hoy, y se llama macrorreglas, para realizar o elaborar un resumen. ¿Saben qué son las macrorreglas, jóvenes? ¿Tienen una idea de lo que es? Si todavía no tienen una idea, bueno, ok, veremos cuál es el concepto de ella. El concepto de ella dice que son las operaciones cognitivas que se realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. Esto no quiere decir que más, es la asimilación mental que nosotros tomamos sobre una información, ¿sí? Ok, ya quedó claro lo que es las macrorreglas. Vamos a pasar ahora a lo que son los tipos de macrorreglas. Estas tienen 3 fases. La primera es selección y supresión. Aquí se elimina la información de poca importancia o no esencial. Es decir, que aquí tomamos solamente lo esencial del escrito. ¿Sale? Ok. Tenemos un ejemplo. El ejemplo nos dice, pasó una muchacha, llevaba un vestido, el vestido era amarillo. Si se dan cuenta, nuestra oración como que no tiene congruencia, no tiene coherencia. Decimos, pasó una muchacha, llevaba un vestido, el vestido era amarillo. Entonces, tiene elementos de más. Aquí lo que vamos a hacer es suprimir o eliminar información que no es tan importante y que de cierta manera no es tan relevante dentro del mismo contexto. Nos pasamos al siguiente enunciado y dice el enunciado, pasó una muchacha con vestido amarillo. Si se dan cuenta, ya seleccionamos, ya suprimimos elementos que no son esenciales ni importantes. Eso quiere decir que ya nada más quedó con un solo vestido, ¿verdad? Porque marcaba la oración que tenía 2 aspectos en frase o en palabra de vestido. Bueno, esa es la primera macrorregla. Pasamos a la siguiente macrorregla, que habla de la generalización. Aquí omite información esencial sustituyendo una serie de conceptos por el concepto compartido que define un conjunto abordado. Es decir, que aquí vamos a llevar lo de un aspecto a un todo, ¿sí? Por ejemplo, dice, en el suelo había una muñeca, un tren de madera y una pelota. Estamos hablando de varios conceptos ahí, porque la muñeca es una cosa, el tren es otra y la pelota es otra, ¿sí? Y hablamos de un concepto distinto de cada uno de ellos. Si nos vamos a realizar nuestro enunciado de manera correcta y coherente, aplicando la generalización que nos dice un concepto compartido por otro, entonces estamos diciendo que en el suelo había juguetes, porque todo esto engloba lo que es un solo concepto, que es juguetes. Ok, eso nos marca la generalización. Pasamos a lo que es la construcción e integración. Esta consiste en agregar lo fundamental, lo que surgió de la aplicación de las otras 2 macrorreglas, con las modificaciones ortográficas y sintácticas necesarias. Tenemos los mismos enunciados anteriores. Si se dan cuenta, pasó una muchacha, llevaba un vestido, el vestido era amarillo. Si nosotros quitamos la primera frase o palabra que dice vestido, nuestra oración quedaría, pasó una muchacha, llevaba el vestido era amarillo. Si se dan cuenta, no tiene lógica, no tiene coherencia y no tiene un orden ortográfico. Si esa misma oración le quitamos la siguiente palabra que dice vestido,
diría nuestra oración? Pasó una muchacha, llevaba un vestido, él era amarillo. ¿Queda congruente, queda coherente? No, ¿verdad? Obviamente tenemos que buscar en el aspecto de construcción e integración que nuestra oración tenga lógica y tenga coherencia. Nos vamos con el mismo enunciado. Y ya aquí de manera reconstructiva o construyendo, integrando los elementos, ponemos pasó una muchacha con un vestido amarillo. Si se dan cuenta, ya nuestra oración tiene mayor congruencia y coherencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros aquí de cierta manera quitamos o eliminamos la información poco relevante. Aparte generalizamos el contenido y reconstruimos nuestra oración. ¿Qué hicimos aquí? Agregamos ¿qué? Una preposición. La preposición es con, que esta nos ayuda de cierta manera a enlazar el contenido de un lado y del otro para darle mayor congruencia. Ok, aquí ya quedó nuestro primer enunciado. Nos pasamos al siguiente, que nos hablaba del concepto por el sobreconcepto. En el suelo había una muñeca, un tren de madera y una pelota. Ya de manera constructiva e integrado, nuestro enunciado quedó, en el suelo había varios juguetes. ¿Qué quiere decir? Que aquí nuestro enunciado ya tiene lógica, ya tiene coherencia y ya se le da un seguimiento estructural o sintáctico dentro del mismo. Y aquí lo que hicimos nosotros fue que agregamos un adjetivo determinado, ¿sí? Que nos indica número y cantidad. Entonces estamos diciendo que de acuerdo al sobreconcepto, que es juguete, ¿sí? Estamos determinando que en el suelo había varios juguetes, porque cada uno tiene un concepto diferente. ¿Sale? Ok. Entonces ya hasta aquí tenemos las 3 macro reglas aplicadas dentro de lo que es el resumen. Estas 3 engloban todo lo anterior, lo que es para qué nos sirve, las características, las técnicas, que de cierta manera determinan todo en el proceso de las macro reglas. Bueno, ya entendimos más o menos cómo quedaron las macro reglas. Ahora bien, vamos a aplicarlas en el siguiente texto. Si se dan cuenta, vamos a aplicar la primera, que nos dice omitir o eliminar lo poco esencial, ¿sí? Lo que no nos sirve, lo que está fuera de. Entonces, bueno, las letras que están subrayadas en negritas, las letras que están en negrita nos indican que son las ideas principales, recordando que todo resumen debe tener la selección de ideas principales. ¿Qué son estas? Lo más esencial o importante de un texto. Dijimos anteriormente que es la columna vertebral del texto, ¿sí? Que es la parte fundamental que debe de tener un escrito. Hablamos de las ideas secundarias. ¿Qué dijimos que eran las ideas secundarias? Lo que va a enfatizar o complementar a las ideas primarias, ¿sí? Ok. Si se dan cuenta, tenemos subrayado en negrito las ideas principales y sobre el contexto del escrito tenemos una raya encima de ese contexto. ¿Qué quiere decir? Que estas son las ideas secundarias. Y de ahí en fuera tenemos lo que ya no nos sirve, ¿sí? O lo que ya no va a estar dentro de ese complemento. Ok, hasta ahí ya hicimos la primera macro regla, que es la selección y la supresión. Pasamos ahora a aplicar en el mismo texto la generalización. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos que generalizado todo, las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Sale? Ok. Aplicando las macro reglas, en ese mismo contexto, aplicamos ya lo de construcción e integración, que es en donde de cierta manera vamos a ver ya cómo queda nuestro texto, recordando que nuestro resumen tiene una extensión, cuya extensión es la tercera parte de un todo. Ok, entonces aquí tenemos que está subrayado las ideas principales y las ideas secundarias. Ya integrado nuestro texto queda de la siguiente manera. Los hombres podemos inventar y elegir nuestra forma de vida, a diferencia de otros seres. Podemos equivocarnos. Parece prudente fijarnos bien
procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir es lo que se le llama ética. Si se dan cuenta, ya nuestro escrito quedó integrado y construido de una manera más lógica y completa. Y aquí ya estamos aplicando, jóvenes, las 3 macrorreglas. Después de haber conocido las macrorreglas y de cierta manera aplicarlas en un texto, de este texto les sugiero que tomen captura o una foto y le apliquen las macrorreglas como se hizo o se realizó en el ejercicio anterior. Le agradezco la atención prestada a esta sesión. Una servidora, Ana Patricia Castro López, esperándolos en la próxima. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase de la maestra Ana? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.